Entonces, como les dije, ¿no? Aquí tenemos un ejercicio que es ácido 2,3 dicloro 4 hidroxibutanoico. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Vamos a hacer esos ejercicios, ¿no? Que les dije, enantiómeros, diastereoisómeros y compuesto meso. Entonces, este ejercicio que ustedes ven aquí, lo vamos a formular con la fórmula de Fischer, ¿ya? Para hacer estos ejercicios es con la fórmula de Fischer. Por lo tanto, la fórmula de Fischer, ustedes recuerdan que es el encuentro de líneas, ¿no? Va a ser un carbono, ¿no? Entonces, en pocas palabras, son formas de cruce. Entonces, vamos a hacer eso. Como me dice, yo me fijo al final del enunciado. Me dice butanoico. But, ¿qué me indica? ¿Cuántos carbonos? 4, ¿verdad? Entonces, yo voy a poner aquí. Aquí va a haber un carbono. Aquí va a haber 2, el encuentro de líneas es un carbono, 2, aquí hay otro encuentro de líneas, 3, y aquí va a ser carbono 4. Ahí ya tengo mis 4 carbonos que me indica el ejercicio. Ahora, me dice ácido. La palabra ácido me indica el grupo funcional que manda a todos los grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, obviamente que ese grupo que manda a todos, ¿en qué posición va a estar? En el carbono 1, ¿verdad? Por lo tanto, aquí yo voy a poner el grupo carboxilo en el carbono 1. Luego me dice ácido 2,3 dicloro. En el 2 y en el carbono 3, ¿cuántos van a haber? Cloro. Por lo tanto, como son 2 carbonos donde voy a colocar cloro, por eso utiliza el prefijo di, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a poner en el 2 y en el 3 cloro, ¿ya? Entonces ahí está, 2,3 dicloro, 2 cloro. Ahora, aquí también me dice 4 hidroxi. En el carbono 4 va a haber un alcohol, ¿verdad? Entonces yo voy a poner de esta manera. Yo en mi mente me tengo que imaginar todo esto como si fuera una molécula normal. Esto es lo mismo que yo les ponga así. Grupo carboxilo, aquí carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, aquí va a estar, por ejemplo, el alcohol, aquí dice 2,3 dicloro, así. De esta manera ustedes están viendo esta estructura. Aquí tengo que saturar, ¿no? Por ejemplo, este carbono 2, ¿cuántos enlaces tiene? 1, 2, 3. Para que completa 4, un hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí yo es por eso que yo siempre saturo con hidrógeno. Lo mismo pasa en el carbono 3. 1, 2, 3. Para completar a 4, un hidrógeno. Lo mismo voy a saturar acá. Carbono 4. 1, 2, 1. Y aquí va a compartir un enlace con el alcohol, ¿verdad? Por lo tanto, para que complete a 4 enlaces que completa sí o sí el carbono, faltarían 2 hidrógenos. Por lo tanto, aquí yo voy a añadir 2 hidrógenos. De esa manera, yo estoy saturando mi molécula. Entonces, esta molécula que yo les formé aquí es lo mismo que está representado aquí, solamente que aquí lo representé como la fórmula de Fischer, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, vamos a continuar. Entonces, aquí ya está nuestra fórmula, nuestra molécula en la fórmula de Fischer. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer antes de formar mis moléculas que yo tenga que formar para enantiómeros, diastereoisómeros y compuestos mesos? Tengo que fijarme mis átomos quirales, es decir, qué átomos presentan sus 4 sustituyentes diferentes, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son nuestros átomos quirales? El que tiene sus 4 sustituyentes diferentes. Veamos, carbono 2 tiene cloro, tiene hidrógeno, un grupo carboxílico, y por este lado tiene todo esto, ¿verdad? Entonces, mi carbono 2 sería un átomo quiral. Veamos el carbono 3. Aquí tiene cloro, tiene hidrógeno, tiene todo esto y también tiene todo esto. Este es otro átomo quiral, tiene sus 4 sustituyentes diferentes. Entonces, yo les puedo dar otro concepto más sencillo o por decirles una técnica más sencilla. ¿Cuál sería esa técnica? Cuando ustedes tengan que armar una molécula así que tiene, por ejemplo, 2 cloros, 2 bromos, 2 flúor, 2 yodo, lo que sea, entonces ustedes dicen, si ese átomo que tiene cloro y al otro lado tiene hidrógeno, directamente dicen, este es un átomo quiral. Lo mismo, si para formar enantiómeros, diastereoisómeros y compuestos mesos, siempre van a tener
2 átomos quirales para formar 4 moléculas. Porque recuerden que dependiendo al átomo quiral, ustedes van a hacer las moléculas que sean necesarias. Pero para el examen solamente siempre les ponen como 2 átomos quirales para que puedan hacer el ejercicio. Entonces, cuando ustedes vean así cloro, cloro y por el otro lado hidrógeno, estos 2 carbonos son átomos quirales, ¿ya? Entonces, aquí ya hemos identificado cuántos átomos quirales tenemos. Ahora hay que utilizar la fórmula. ¿Se acuerdan la fórmula que les enseñé en el domingo que pasó? Que era 2 elevado a la n. Y n va a ser cuántos átomos quirales yo tengo en esta molécula. ¿Cuántos átomos quirales tenemos? Tenemos 2. Por lo tanto, yo voy a decir 2 elevado a la 2 es igual a 2 por 2, 4. Entonces, yo tengo que formar 4 moléculas distintas. 4 moléculas distintas. Entonces, esto va a variar dependiendo de la cantidad de átomos quirales que presente su molécula. Pero en el examen no se asusten. Lo máximo de moléculas y lo que siempre ha salido en todos los exámenes es hasta 4. Siempre es 4 para formar en el examen. Entonces, siempre sus átomos quirales, ¿cuántos van a ser? Van a ser 2 en el examen. Ya la doctora ya les van a poner, digamos, como que, como les explico, ya para que ustedes practiquen, digamos, como tarea pueden que les hagan hacer de más moléculas, ¿no? Que tengan más átomos quirales. Entonces, de esa manera hacen la utilización de esta fórmula, ¿ya? Entonces, ya sé que yo voy a armar 4 moléculas distintas a la primera que yo he armado. Entonces, yo sé que esta va a ser mi molécula 1. Yo tengo que hacer mi espejo, que esa va a ser mi segunda molécula. Pongo mi espejo y voy a formar la segunda molécula. Copio lo mismo. Estas cruces siempre va a ser lo mismo en todas sus moléculas. Por lo tanto, yo voy a hacer de esta manera. Miren, 1, 2, aquí va a ser carbono 1, carbono 2, 3 y carbono 4. Ahora, el grupo carboxílico y el grupo que esté aquí abajo, todo lo que esté aquí abajo, no cambian. En las 4 moléculas que ustedes van a formar, no cambian. Entonces, lo mismo van a copiar tanto arriba como abajo. Entonces, yo aquí voy a decir grupo carboxílico y aquí va a estar CH2OH. ¿Ya? Eso no cambia. Lo que van a cambiar van a ser estos átomos quirales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo voy a hacer de esta manera. Si yo aquí pongo el espejo y aquí tengo 2 cloros, yo, una molécula distinta, ¿qué puedo hacer? Agarrar estos 2 y volcarlo aquí. Esa va a ser mi segunda molécula, volcarlo. Entonces, yo lo voy a poner de esta manera. Si en este lado estaba al lado derecho, aquí va a estar al lado izquierdo. En pocas palabras, su espejo. Cuando ustedes se miran al espejo, sus manos, supongamos, estas son mis manos. Y miren, así me estoy mirando cara a cara en mi espejo. Ahora, si yo les quiero mostrar cómo realmente me estoy mirando, miren, cómo van a chocar mis dedos meñiques. Entonces, en esa posición, estos 2 cloros están chocando. Ustedes están viendo que están chocando. Por lo tanto, es su espejo, ¿ya? Entonces, aquí yo hago el espejo de la molécula número 1, para que esta sea una distinta molécula a la primera, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya he hecho 2 moléculas, ¿verdad? ¿Cuántas moléculas me faltan? 2 más, porque aquí dice 4. Entonces, si yo quiero cambiar esta, o sea, volcar estos cloros, voy a volver a la misma molécula. Entonces, yo tengo que armar una distinta ahora, una distinta a estas 2. Entonces, aquí ya va a venir mi tercera molécula. Copio lo mismo, las cruces. Miren que aquí me faltó colocarle los hidrógenos. Lo colocan, ¿ya? Ahora, aquí en la tercera molécula lo mismo. Pongo las mismas cruces, tanto arriba como abajo no cambia. Entonces voy a hacer de esta manera. 2 líneas, carbono 2, carbono 3, arriba el grupo carboxílico y abajo CH2OH. Ahora, si yo quiero hacer una molécula distinta a estas 2, ¿qué es lo que puedo hacer? Un cloro va a estar al lado derecho y el otro va a pasar al lado izquierdo. Entonces yo hago esto. Cloro, cloro, hidrógeno, hidrógeno. Lados opuestos. Esta sería mi tercera molécula. Lo mismo yo puedo sacar para ya tener mi cuarta molécula, porque son 4 moléculas. Hasta ahorita hemos hecho 3. Para yo sacar mi cuarta molécula, ¿qué es lo que hago? Voy a poner un espejo, ¿verdad?
voy a hacer el espejo del 3 para que así yo tenga 4 moléculas. Entonces, voy a colocar otra vez mi espejo, molécula número 4, y lo mismo, hago mis líneas, que eso no cambia, hago 2 líneas, carbono 2, carbono 3, arriba el grupo carboxílico y abajo CH2OH. Eso no cambia, ¿verdad? Ahora vamos a hacer lo mismo. Si dijimos que el espejo tienen que chocar cuando ustedes lo desdoblen, entonces cloro está aquí, por lo tanto, para que choque yo tengo que colocarlo aquí, ¿verdad? Para demostrar que es su espejo. Entonces voy a hacer de esta manera. Cloro aquí, por lo tanto, al otro lado, si en aquí este segundo cloro está al lado izquierdo, en la otra molécula va a estar al lado derecho. De esa manera, no hay nada más que intercambiar, por lo tanto, pongo ya los hidrógenos, ¿verdad? Entonces, ahí estaría mi cuarta molécula. Es así como yo he formado mis 4 moléculas que me decían la fórmula. Yo no me he inventado estas 4 moléculas de la nada. Saqué de la fórmula de acuerdo a la cantidad de átomos quirales que yo encontré en mi molécula que me ha dado como ejemplo. Entonces, de esa manera ustedes tienen que hacer. Esta parte de la fórmula lo voy a colocar acá ya, porque no me va a alcanzar. 2n es igual a 2 sobre 2 y 4. Ahí está la fórmula, ¿ya? Ahora, aquí vamos a hacer la parte de enantiómero. Vamos a colocar el nombrecito, porque así les colocan en el examen. De tal molécula, indique los enantiómeros, diastereoisómeros y compuesto meso. Y ustedes eso tienen que colocar. Entonces, primero, enantiómeros, voy a ir colocando. Ahí. Ahí ustedes pueden ver que yo ya coloqué los nombrecitos que me piden, ¿no? En el examen que tengo que colocar. Entonces, si me dice enantiómero de estas 4 moléculas que yo ya formé, enantiómeros, les voy a dar esta técnica bien fácil para que hagan cualquier examen sin necesidad de saber el concepto teórico, ¿ya? Entonces, si les dice enantiómeros, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? En la parte de enantiómeros se colocan en pareja. Es decir, del 1 yo saqué su espejo, por lo tanto esta es su pareja del 1. 1 y 2 y 3 su espejo, 4. 3 y 4. Entonces yo digo pareja. 1 con 2, 3 con 4. De esa manera colocan en el enantiómero, en pareja. Sí o sí tienen que estar en pareja. Si no están si digamos que uno no existe, por lo tanto no va a existir tampoco el otro. Ya van a entender a qué me refiero, ¿ya? Entonces, primero, enantiómeros en pareja, sí o sí. Entonces yo digo 1 con 2 y siguiente 3 con 4. De esa manera colocan sus enantiómeros. Ahora, me dice diastereoisómero. Hasta ahí ya hice la primera parte. Vamos ahora diastereoisómero. ¿Qué hacen en diastereoisómero? Van a colocar los capitanes, por decirlo así. Entonces, yo sé que el 1 es el primer capitán, porque recuerden que de ahí recién salió el 2. Entonces, este es el capitán, ¿ya? Y del 3, este sería el segundo capitán, porque del 3 salió el 4, ¿verdad? Entonces yo digo, coloco los capitanes, 1 y 3. Ahí están, de los cuales yo saqué el espejo, ¿verdad? Del 1 saqué espejo, del 3 saqué espejo. Esos son los capitanes. Ahora, del 1, tienen que colocar aquí, del 1 que no sea su espejo, ¿quiénes son distintos? Del 1 que no sea su espejo. A ver que alguien me responda. 3 y 4. Exacto. 3 y 4. Del 3 que no sea su espejo, ¿quiénes son distintos? 1 y 2. Exacto. 1 y 2. De esa manera ya han hecho los diastereoisómeros, sin necesidad de saber tanto teoría. Ahora, ¿qué es lo que pasa en compuesto meso? En compuesto meso se refiere a que nosotros, al hacer un corte, por ejemplo, esta es mi molécula principal, ¿verdad? Nosotros, al hacer un corte aquí por la mitad, esto se va a doblar, está así, ¿verdad? Y se va a doblar de esta manera, va a ir para arriba.
Si esto yo lo pongo aquí arriba, ¿es lo mismo? ¿Sí o no? Si esto yo lo coloco arriba. ¿Alguien sabe? ¿Son iguales? ¿Sí o no? No, no son iguales, ¿verdad? Porque miren, aquí es CH2OH y aquí es COOH. Entonces no son iguales. Aquí, si aquí hubiera un grupo carboxílico como este, hubieran sido iguales, porque yo al doblarlo hubieran sido lo mismo. Pero aquí no pasa eso. En cambio, si yo hubiera doblado, miren, el cloro sí hubiera coincidido con este cloro, ¿verdad? Pero ¿dónde no coincidía? Aquí abajo. Por lo tanto, no hay compuesto meso. Si aquí no hay compuesto meso, peor va a haber allá. Entonces, aquí directamente dicen, no hay, ¿ya? Le van a colocar no hay. A veces es necesario que coloquen esto, ¿ya? No siempre hay compuesto meso, no tienen que inventarse. Si aquí no es igual que aquí arriba, ni aquí igual que aquí, entonces no hay compuesto meso, ¿ya? El hecho de que en aquí se aparezcan no significa que ya hay compuesto meso. Tienen que fijarse tanto aquí como aquí. Que ustedes al doblarlo, porque recuerden que aquí hemos hecho un corte, ¿no? Al doblarlo tienen que ser lo mismo. Es como si fuera una hoja. A ver aquí. Es como si fuera esta hoja. Aquí está el grupo carboxílico y aquí está un carbono con un alcohol. Entonces yo al doblarlo no van a ser lo mismo, no coinciden los grupos funcionales o cualquier átomo que haya, ¿ya? Entonces tienen que coincidir, tienen que ser iguales. Que ustedes al doblar sean lo mismo. Entonces, por lo tanto, aquí no hay compuesto meso. Cuando les ponen R y S en la molécula para que saquen enantiómeros, diastereoisómeros y compuestos mesos, R y S recordamos que se basan en el número atómico. Al sumar todos los átomos se basan en el número atómico. Entonces yo tengo que colocar mi primera molécula en esa posición que me indica en el ejercicio. Por lo tanto, R, recordemos, es horario y S, antihorario. Entonces yo tengo que recordar cuánto me va a salir aquí sumando los números atómicos. No se confundan, no es peso molecular, número atómico. Entonces yo sé que carbono, su número atómico es 6, de los dos oxígenos es 8, 8 más 8, 16. Y del hidrógeno, su número atómico es 1. Entonces yo sumo eso y me va a salir 16 más 6 más 1, 23. El total de todo esto sumado, de aquí del grupo carboxílico, me sale 23, sumando los números atómicos. Del cloro, su número atómico es 35. Por lo tanto, 35 aquí, 35 acá. Y aquí, si yo sumo todo esto, me va a salir, a ver, vamos a ver cuánto sale. Aquí carbono 6, su número atómico más 2 de hidrógeno. Aquí hay 2 hidrógenos, por lo tanto sería más 2, porque 1 más 1 es 2. Oxígeno, su número atómico es 8. Y otra vez hidrógeno, 1 sale 17. Aquí sale 17. Ahora, miren la diferencia que hay acá. Disculpe, ¿Sí? ¿el número atómico de cloro no era 17? No sé, eso es lo que me dictaron en la anterior clase. A ver, busquen en internet. A mí me sale 17. El peso sí sale 33. Ah, ya. Entonces cámbienle 17, ¿ya? Es que aquí, cuando era teoría, así lo han puesto. Nos hemos equivocado. Es que así igual le dictaban nuestros compañeros a la doctora todo mal. Y yo, como no tenía ese día, no tenía internet, no sabía si era cierto o no. Ya, entonces es 17, ¿ya? Entonces, aquí ustedes tienen 23, 17, 17, y todo esto sumado es 17, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? Tienen que ir para que sea R de mayor a menor. ¿Qué pasa si es S? Igual, de mayor a menor, pero va a ir en lado contrario, antihorario, S, pero en R es horario, o sea, respeta el orden de las manecillas del reloj. En cambio, en S no respeta las manecillas, va hacia el otro lado. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes están viendo aquí? Miren, de mayor a menor. ¿Es R o no?
Sí. Sí. Sí es R, ¿verdad? Entonces yo aquí ya les puse un ejemplo, ¿no? Ácido R2,3 dicloro 4 hidroxibutanoico. Entonces he hecho rápidamente. Pero ¿qué pasaría si aquí me pidiera S? Porque eso nos ponía como trampa la doctora. Si ustedes no se fijaban este R o S que les haya puesto, todo tu ejercicio ya estaba mal por más que lo hayas hecho bien. Porque no has empezado con eso respetando ese orden. Entonces, si aquí me ponía ese, yo tenía que haber volcado esto y así empezar recién ya a armar mis moléculas. Es como si yo hubiera puesto esta molécula 2 aquí y el 1 aquí hubiera sido su espejo, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que ustedes no hayan puesto esta molécula como primera, porque este en sí, este es S, entonces ya todo su ejercicio estaba mal, ¿ya? Eso no sé si les ha enseñado la doctora Patricia, porque el año pasado creo que ella no les enseñó con R y S haciendo todo esto, y les dijo que no respeten ese orden, que hagan normal, digamos, como si estuvieran haciendo como empezamos nosotros al principio, ¿no? Entonces eso va a depender de sus docentes si les han enseñado con R o con S, pero por lo general yo sé que la doctora Oriona siempre hace estos ejercicios, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado. Entonces de esa manera ustedes van a poder realizar este ejercicio, ¿ya? Vamos a hacer otro ejercicio más de esto donde sí haya compuesto meso y ya van a ver a qué me refiero, ¿ya?